jamás posible de un presidente de la República en el colmo del poder que Televisa ejerce en este país. También forma parte del Consejo de Administración el banquero Roberto Hernández, nada menos que presidente del Consejo de Administración de Banamex, entre otros negocios. Está Pedro Aspe Armella como miembro del Consejo de Administración, que fue secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y uno de sus cerebros hasta nuestros días. Él es el autor, el promotor de la expansión de Televisa hacia el negocio de la aviación y hacia los negocios inmobiliarios en todo el país. Con su empresa Propago, Pedro Aspe Armella mantuvo el contacto con los gobernadores priistas, a los que les ha venido vendiendo con esa empresa el manejo de las finanzas públicas de los gobiernos de los estados. Esos financieros de los gobiernos de los estados aparecen en estas horas como los promotores responsables directos de la compra de votos en el país. De manera que Pedro Aspe está mezclado en el trasiego de la compra de votos a través de la asesoría a los gobiernos, a sus secretarios de finanzas, en el manejo de los recursos públicos. Forma parte también del Consejo de Administración de Televisa, nada menos que Germán Larrea, empresario minero que tiene a los trabajadores de la República en todas partes trabajando en condiciones que permiten y propician accidentes como el que acaba antier de ocurrir otra vez en Coahuila. 7 mineros muertos y no hay poder en el país que siquiera obligue a la REA a rescatar los cadáveres de los trabajadores muertos, de esa manera asesinados por la codicia y la falta de seguridad en su trabajo. Así ocurrió en Pasta de Conchos. Ni siquiera han sido benévolos para rescatar los cadáveres de los mineros muertos en Pasta de Conchos. Este empresario, que ha sido el azote del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, forma parte del Consejo de Administración de Televisa. Está también Alberto Bailleres, entre otras cosas, el dueño del Palacio de Hierro, ilustrado en 50 grandes empresas del país. Claudio X González, dueño de Kimberly Clark. José Antonio Fernández Carvajal, presidente del Grupo FEMSA, embotellador de Coca-Cola en México, la embotelladora más grande de América Latina de Coca-Cola, y mezclado en la producción de alimentos chatarra de todo tipo. Fernando Senderos, del Grupo Agroindustrial Cubo, y propietario, entre otras grandes empresas, de Herbes. Enrique Krause, por supuesto, historiador y materia gris de la derecha que se pretende ilustrada. Manuel Cutillas, director general de Bacardí Maltes para la República. Enrique Senior, de Allen Company. Lorenzo Mendoza, del corporativo cervecero y de alimentos denominado Polar. ¿De qué poder estamos hablando? ¿Qué tiene todo esto que ver con la comunicación? Si los empresarios que participan del control y el dominio de México forman parte del Consejo de Administración de Televisa. Por ello se explica que en los últimos años
sobre todo en los últimos 12 años, Televisa haya actuado como el poder de poderes que maneja a la República. Doy 3 casos, solo 3 ejemplos, para no asolearlos más. El secuestro y manipulación del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para aprobar en 2005 y 2006 la ley Televisa. Una ley que le regaló a Televisa para siempre el espectro radioeléctrico. Ya no necesitaban, según esa ley, pedir permiso para seguir actuando allá arriba en el uso de un bien nacional. Se les regalaba el bien nacional a 2 empresas privadas para siempre. Igualito que se le entregó la mitad del territorio nacional a los norteamericanos luego de una guerra de invasión a nuestro país en 1847. Ahora, sin disparar un tiro, Televisa y Azteca se hacían dueños del espectro radioeléctrico, la parte más estratégica del territorio nacional. Esa mañana del 2005, en el Pleno de la Cámara de Diputados, los 327 diputados presentes aprobaron sin discutir, decidieron no discutir la ley Televisa, levantaron la mano, no hubo una sola objeción. Y lo mismo ocurrió en marzo del año siguiente, en 2006, en la Cámara de Senadores. 81 senadores aprobaron sin discutir la ley Televisa. Ni siquiera la leyeron en público, porque Televisa, donde se había redactado esa ley, Televisa ordenó que no se le pusiera ni una coma de más, que no se cambiara ni un punto ni una coma a la ley que Televisa estaba imponiendo. Y así lo consiguieron en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Quién es el dueño del poder del Congreso? ¿Quién controla el Congreso de este país? Lo mismo acaba de ocurrir. Acaban de cambiar el 22 de abril de este año, en pleno proceso electoral. Televisa impuso una contrarreforma a la ley que la obliga a transmitir los mensajes políticos de los partidos, para considerar, según esa reforma, que una cadena nacional por donde deben transmitirse obligatoriamente los mensajes ya está formada si 2 estaciones de esa cadena nacional se unen para transmitir los mensajes en pleno proceso electoral. Y la Cámara de Diputados votó con el voto, por supuesto, del PRD, como siempre, esa contrarreforma que lesiona lo que se había acordado en 2007 de hacer que Televisa dejara de hacer negocios con la propaganda política. Acaba de ocurrir. Televisa es dueño del Congreso en 2005, aprueba la ley Televisa. En 2006, Senado de la República. En 2012, echaron para atrás también la propuesta del gobierno federal para que se pase ya a la digitalización de la televisión en todo el país. Televisa y Azteca la tienen planeada para el 2021. El decreto del gobierno federal era que se pasara en 2015 a digitalizar las señales. ¿Y saben quién rechazó la propuesta? El Congreso. La Cámara de Diputados se amparó ante la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte, que también le pertenece a Televisa, echó para atrás la decisión de digitalizar las señales del país. No entro en explicaciones técnicas, pero la digitalización de las señales es básica en nuestros días para desarrollar la economía, la cultura, la política, la ciencia, la convivencia social, el trabajo con el mundo. Todo eso lo paró Televisa en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia. ¿A quién le pertenece la Suprema Corte? ¿Quién la gobierna? Y el Congreso
Y el Ejecutivo Nacional le ha entregado a Televisa en los últimos años más poder del que tenía. Apenas ahora mismo, también en abril, la Comisión Federal de Competencia, ya con el movimiento estudiantil en las calles, con los estudiantes protestando en todo el país, demandando la democratización de los medios, la COFECO decide que Televisa y Azteca se unan en una sola empresa, que se llama Iusacell. Ya son socios los dos más grandes canales de televisión de la República. Los dueños de la televisión forman ahora un solo poder, con la aprobación del Ejecutivo Federal y del órgano autónomo, la COFECO, que se los autoriza. Eso en pleno movimiento estudiantil, como un bofetón del poder político y el poder mediático le dieron a los jóvenes. Demandan la democratización de los medios y les responden permitiendo, avalando y aceptando la formación de un monopolio con mayor fuerza que el que ya tenían. En estos días el poder político ha hecho 100 veces más fuerte a Televisa y Azteca al unirse en una sola empresa. Y ocurre en estas horas, en estas mismas horas de protesta y de demanda democrática. El Ejecutivo entregó también, haciendo pedazos, la compañía de luz y fuerza del centro, como requisito que cumplió cabalmente Calderón, deshacer luz y fuerza del centro, tratar de destruir a sus sindicatos, la entrega de la fibra óptica, 20 kilómetros de fibra óptica en la República, que vino instalando desde hace años la Comisión Federal de Electricidad. Por la fibra óptica transitan hoy en día las señales de televisión, de internet, de audio, de telefonía, en las fibras ópticas, que son un avance maravilloso de la ciencia de la telecomunicación. Los seres humanos tenemos el poder de encontrarnos con nosotros de una manera cotidiana, barata, posible, eficaz. Esa fibra óptica que se tendió por la Comisión Federal de Electricidad en las instalaciones que ya había en la República, se la acaban de regalar a Televisa, se la regaló Calderón, le entregaron los 20 kilómetros de fibra oscura, se llama fibra oscura, fibra óptica oscura, para que puedan hacer más de lo que han venido haciendo. Esa fibra óptica costó 3.000 millones de pesos instalarla. Se la vendieron en abonos a Televisa en 800 millones de pesos. Poco menos que un regalo. ¿Quién ha hecho el poder que ejercen los medios electrónicos sobre el país, sobre la República? ¿Quién le ha dado ese poder a los medios? No es un poder que venga solo de su capacidad de manipulación. Televisa no es una empresa de comunicación. Es el búnker de la política nacional. Es el búnker de la oligarquía que gobierna México. Son muchos los delitos que ha venido cometiendo. Nunca cumplió. Siempre ha venido violando la exigencia que la ley plantea de contribuir a la democratización del país, de cuidar el idioma, la lengua nacional, las